la clase de hoy veremos la herramienta de malla, la herramienta de forma y la herramienta de objeto. Con las dos primeras crearemos nuestro terreno con curvas de nivel y con la última colocaremos árboles en nuestro contexto. Hola, muy buenas, bienvenida a la clase número 3. Bueno, estábamos trabajando en nuestra hoja de trabajo, donde teníamos la casa tradicional, y ahora parece que no se nos está viendo las líneas que habíamos importado. Le damos a Zoom Extensión y sin embargo seguimos sin verlo. Bueno, si nos vamos a nuestro mapa de proyecto, volvemos a ir a la hoja de trabajo, nos aseguramos de que estamos ahí y no vemos nada. ¿A qué se debe esto? Bueno, si nos vamos a la combinación de plumillas, ya sabemos que se puede hacer dando control L o al icono de abajo. Nos tenemos que situar en la combinación de plumillas de situación, de plano de situación, y nos vamos a ir hasta abajo y vemos que hay una serie de plumillas, de capas, perdona, que no estaban visibles, estaban ocultas. Entonces tenemos que asegurar que está el ojito clicado y darle a actualizar, importantísimo. Le damos a OK y ahora ya sí que se nos muestran todos esos elementos, todas esas líneas que habíamos importado desde el archivo DWG. Si lo pinchamos vemos que es un conjunto, es un elemento completo. Esto se debe a que es un dibujo externo, importado desde afuera. Si nosotros queremos empezar a seleccionar líneas de una forma independiente, lo único que tenemos que hacer es ir al icono de arriba, donde dice suspender grupos, o pulsar Alt más G, que es el comando corto para directamente suspender o agrupar todos los elementos que forman parte de un grupo. Ahí vemos que esa línea poligonal ya es un elemento totalmente independiente. Si nosotros volvemos a pulsar al G, se me vuelven a agrupar. Bien, lo que nos interesa ahora es desagrupar e ir seleccionando todas las líneas que van a formar parte de esas curvas de nivel para que nos ayuden a trabajar con nuestro terreno, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces vamos a seleccionar todas esas líneas en 2D y una vez que las tenemos todas seleccionadas, pulsamos Control C, que es para copiar, como en cualquier otro programa, y ahora sí que nos vamos a ir a la planta baja para trabajar, porque si nos fijamos, los elementos de la izquierda, que están en diseño, todos estos elementos de construcción en 3D, no los podemos utilizar en nuestra hoja de trabajo, como dijimos en la anterior clase. Para ello nos vamos a nuestro mapa de proyecto y nos vamos a la planta en la que queremos trabajar, en este caso la planta baja, la abrimos y ahí lo vamos a pegar con Control V. Si estamos en Windows, ya sabemos que si estamos utilizando Mac es otra configuración de teclado. Bien, le decimos que lo queremos pegar en el centro de la vista actual, por ejemplo, y mantener vista actual. No cambiamos nada, le damos directamente a pegar y ahí se nos ha quedado pegado nuestras líneas desde la hoja de trabajo. Bueno, la ajustamos más o menos, puede quedar bien, y se nos han insertado en la capa de ArchiCAD todas las líneas. Parece que está bastante bien. En esta capa no tenemos por qué cambiarlo. Lo que sí vamos a hacer ahora es mover los alzados, con Control D pinchamos el elemento, lo seleccionamos y lo podemos desplazar. Simplemente de momento para que de una forma gráfica nos ayude a trabajar de una forma más cómoda, más cómodamente. Ya lo vimos en la primera clase, cómo se hacía este tipo de cuestiones, de una forma muy sencillita. Ya tenemos los alzados ajustados. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con referencias. ¿Por qué? Porque es bastante incómodo tener que ir a nuestra hoja de trabajo todo el rato, que por cierto, si por lo que sea la hemos cerrado, no pasa nada, nos volvemos a ir a nuestro navegador y en el navegador la podemos volver a abrir con un doble clic. Entonces ya estamos ahí. Vamos a darle un zoom extensión y nos aseguramos de que la combinación de capas es la correcta en el plano de situación, que es en el que estamos trabajando. Si lo queremos ver en planta también, le vamos a dar a Control L y nos vamos a la configuración de combinación de capas de plantas y nos aseguramos de que esas capas están visibles. Le damos a actualizar, le damos a OK y ya las tendríamos visibles también en plantas. Por lo tanto, lo que decía, si nos vamos a la planta baja, es bastante incómodo tener que ir a nuestra hoja de trabajo todo el rato para ver qué es lo que queremos copiar, en qué nos queremos basar, cuál es nuestra referencia. Por lo tanto, el método que vamos a utilizar es que si nos vamos a nuestra planta baja, vamos a utilizar la hoja de trabajo, yendo a nuestro navegador, como una referencia. Para ello le damos al botón derecho y le vamos a dar a donde dice mostrar como trazado de referencia. Esto básicamente lo que nos va a funcionar es como un calco. Entonces ahora lo tenemos ahí en pantalla, no lo vemos porque lo tenemos desplazado a la derecha. Si le damos un zoom extensión,
Vemos que se nos ha quedado ahí más arriba y el color es como más apagado, ¿vale? Esto es porque es un calco, no podemos hacer nada con ese elemento. Lo que vamos a hacer es movernos la referencia hasta el modelo. Para ello, un icono que aparece arriba, trazar, si lo pulsamos, lo que vamos a hacer es ocultar la referencia. Si lo volvemos a pulsar, nos aparece. Desplegamos la pestañita y le vamos a dar a arrastrar la referencia. Pulsamos este punto, lo dejamos seleccionado y nos lo movemos a nuestro modelo. Importante siempre mover la referencia al modelo, nunca el modelo a la referencia. Bien, ahí tenemos nuestra referencia. Si no la podemos ver muy bien, podemos cambiar los parámetros de color. Nos vamos a ir arriba al icono de referencia que ya hemos visto antes, le damos a la pestañita y ahora nos vamos hasta abajo del todo donde dice trazar y referenciar. Y ahí, bueno, pues tenemos una serie de opciones dentro de las cuales encontramos los parámetros de color, color de referencia, podemos pinchar y podemos darle un color más anaranjado, por ejemplo, donde vamos a poder ver nuestra referencia mucho mejor. Bien, con lo que vamos a continuar ahora es con el terreno, que es la parte importante de la clase de hoy. Para ello lo que vamos a hacer es crear una malla. Entonces, bueno, importante conocer las cotas en las curvas de nivel. Las curvas de nivel, viene una curva de nivel desde 213 hasta una curva de nivel de menos 10,20, perdona. Entonces, bueno, si nos vamos también a la parte central de las curvas de nivel, vemos que la curva de nivel de cota 210 corresponde más o menos como a menos 0,20 desde la planta baja. Conociendo estos valores, lo que vamos a hacer ahora es trabajar en nuestra planta baja y crear una malla. Nos vamos a ir a la izquierda del todo, herramienta malla, tenemos unas propiedades arriba y nos vamos a asegurar que la altura, bueno, podemos empezar poniendo 12.000 milímetros, que son 12 metros, y que empiece a cota 0. Vamos a empezar a dibujar, o a construir, mejor dicho, nuestro terreno, directamente dibujando una línea poligonal, simplemente del exterior, el polígono exterior de nuestra malla, de nuestro terreno, utilizando como referencia el calco o el trazado que nos habíamos importado desde la hoja de trabajo. Bien, nos aseguramos que vamos pinchando bien todos los puntos clave y lo cerramos. Y ahí vemos que se nos ha creado una malla. Ahora lo que tenemos que hacer en esa malla, si nos vamos al 3D, vemos perfectamente cómo nos empieza a cota 0 y cómo tiene 12 metros de ancho o de espesor, mejor dicho. Bien, si nosotros ahora queremos incluir todas estas curvas de nivel, el proceso es muy facilito. Lo que tenemos que hacer es, punto 1, seleccionar la malla. Punto 2, seleccionar el icono de malla. Y ahora, con la barra espaciadora pulsada, vamos a ir pulsando línea a línea. Y decimos ajustar a aristas de usuario. Hacemos lo mismo con la segunda línea y así con cada una de ellas. Con la barra espaciadora pulsada, importantísimo. No la tenemos que soltar para nada. Vamos haciendo lo mismo con todas las líneas y una vez que las tenemos todas seleccionadas podemos salirnos del comando, pinchar fuera y si nosotros ahora seleccionamos nuestra malla vemos que funciona como un todo, como un conjunto. Tanto la línea poligonal malla como las curvas de nivel están seleccionadas y ahora tenemos que ajustar las alturas de todos esos puntos. Vemos que está a 280 el punto más alto, por lo tanto seleccionamos la malla, dejamos pulsado uno de los nodos y en la herramienta Z, que nos aparece ahí en la ventana flotante, en la altura le vamos a decir 2800 milímetros, que son 2,80 metros. Lo mismo con el siguiente nodo. Pulsamos Z y en altura vamos a darle 2800 también y en este caso le vamos a decir aplicar a todos, porque ya no es un punto solitario, sino que es una curva de nivel. Vamos a ir haciendo lo mismo con el resto de curvas. Esta estaría a 1800, ya que van bajando cada metro, y así sucesivamente con cada una de las curvas de nivel. Vamos bajando metro a metro. El último punto sería menos 10.200 y le daríamos a OK. Bueno, si nosotros ahora nos vamos al 3D,
Vamos a ver cómo se nos ha desarrollado y nos quedan por ahí unos piquitos sueltos que podemos ajustar manualmente, ¿vale? Ahora lo único que tenemos que hacer es pinchar la malla y vamos a ir ajustándolos manualmente. Pinchamos en el punto, en el nodo, lo dejamos pulsado, nos aparece esa barra flotante y yo ahora, si tengo la herramienta Z pulsada, puedo ir bajando todos esos nodos hacia la altura que a mí me interese, tomando como referencia otros puntos que yo ya tengo en el 3D. Es muy intuitivo. Ya verás que cuando lo empieces a hacer va a ser muy sencillo. Así que sí, ahora ya veríamos cómo nuestro terreno está funcionando perfectamente. Bueno, ahora vamos a guardar nuestro proyecto, archivo guardar, y vamos a empezar la segunda parte de la clase, que consiste en introducir árboles al contexto. Nos vamos a ir a la herramienta objeto para ello, que está a la izquierda, abajo, herramienta objeto, lo pinchamos y en la barra superior nos aparece el mismo icono representando ese objeto y se nos abre una ventana flotante con una librería bastante amplia que ArchiCAD nos proporciona. Vemos que hay mobiliarios, vemos que hay distintos tipos de elementos, hay una biblioteca básica con ventanas, con mobiliario, con estructura, y además nosotros nos podemos incorporar también desde páginas externas otro tipo de biblioteca. Hay elementos de jardines, parques y jardines. Yo me voy a jardines, selecciono un árbol cualquiera y le doy a OK. Bien, si nosotros ahora queremos introducir nuestro árbol, el problema es que no vemos la referencia, no sabemos dónde tenemos que poner el árbol. Para ello nos vamos a ir al icono de arriba, de trazar, vamos a desplegar y nos vamos a ir a referencia arriba, ¿vale? Para poder situar la referencia encima de la malla, ya que ahora no la estábamos viendo. Bueno, nos volvemos a ir a la herramienta objeto, seleccionamos el árbol que más nos guste, esto lo puedes investigar un poquito por tu cuenta, qué elementos hay, si hay uno que te gusta más o menos, y buscamos la posición del árbol. Ahí encontramos un centro relacionado con el dibujo 2D, y ya tendríamos este árbol situado en planta. Ahora no sabemos si la altura es correcta, para ello seleccionamos la malla, seleccionamos uno de los nodos, lo dejamos pulsado, nos vamos a Z y vemos que la altura está a menos 2200. Por lo tanto seleccionamos el árbol, nos vamos a arriba, sus propiedades, y podemos cambiar la altura de 100 a menos 2200 milímetros, que es la cota a la que se encuentra ese árbol. Si nos vamos al 3D, vemos que el elemento árbol está situado perfectamente en altura. Bien, lo que sí nos tenemos que asegurar es que ese árbol está en el estado de rehabilitación existente y además está en la capa que a nosotros nos interesa. Si nosotros tenemos la malla seleccionada, vemos que está en terreno y paisaje, terrenos, y el árbol lo podríamos meter en terreno y paisajes general, para diferenciar uno de otro. Es bastante interesante tener este tipo de organización de capas. Bien, yo ahora voy a empezar a copiar estos árboles alrededor de la planta, y nos vemos ahora en un ratito, cuando ya estén todos copiados. Bueno, ya he distribuido todos estos árboles por la planta de una forma muy sencilla. Vamos a ocultar la referencia para ver lo que hemos hecho. Tenemos árboles de distintos tamaños, de distintas copas, a distintas alturas y cotas. Vemos que si seleccionamos ese árbol, pues tiene una altura de 14 metros, a una cota de nivel de menos 3200, con unas dimensiones de copa de 8 metros, por ejemplo. Si nosotros seleccionamos otro árbol, por ejemplo, ese árbol de ahí, ese pequeñito, vemos que tiene una altura de 14 metros, pero una cota de nivel distinta y una copa distinta. Bueno, ¿cómo se copia un árbol o cualquier objeto en ArchiCAD? Bien, lo único que tenemos que hacer es seleccionar primero el objeto, nos vamos a ir a darle a botón derecho y en botón derecho nos vamos a ir a mover. Dentro de mover tenemos distintas opciones y le vamos a pinchar en una que se llama arrastrar una copia. Pinchamos el objeto y volvemos a pinchar donde nosotros queremos copiar el elemento. Ahora podemos cambiar sus dimensiones, su cota en altura, podemos cambiar la copa del árbol, por ejemplo aquí para hacer un árbol de copa de 4 metros, un árbol más bajito, pero más ancho. Así tendríamos dos objetos copiados con distintas características. Podemos cambiar su cota de nivel también a menos 8000 milímetros. Bien, si queremos copiar el elemento con un comando rápido, existe un comando que es control D y pulsar control otra vez. Podemos pinchar en ese elemento y volver a pinchar allá donde queramos copiar el elemento. Yo voy a borrar este árbol, me voy a ir al 3D y vamos a ver cómo nos ha quedado todo este terreno poblado de árboles. Bien, pues hasta aquí el contenido de la clase de hoy.